para mí sí merece la pena meterlas con la etiqueta de Google Ads, sobre todo por una cosa clave para mí, la inmediatez. Cuando metes la etiqueta de Google Ads, mides mucho más rápido la conversión. Analytics 4 es más lento que Analytics Universal en procesar los datos. Nuevo episodio, el episodio 4 de Impulso, de los vídeos de podcast. Y en esta ocasión, pues vamos a hablar de Analytics 4, en auge, que en breve nos quitan nuestra herramienta de toda la vida de Analytics Universal. Y en este caso, además de acompañarme Paco habitualmente, tenemos a Eduardo Sánchez de OnTop Media. Y bueno, Eduardo, creo que desde que lo conozco hace un montón de tiempo en marketineo, siempre se ha dedicado a toda la parte de analítica. Bueno, Eduardo, preséntate, cuéntanos un poquito de ti y vamos entrando en materia. Bueno, gracias por la intro. Soy Eduardo Sánchez González, que también está por ahí en analítica, Eduardo Sánchez Rojo y alguno más, lo que tiene un nombre tan común. Y bueno, como dice Dani, estoy centrado prácticamente en la parte de analítica y CRO fundamentalmente, pero vengo también de la parte de PPC y SEO en los inicios, ¿no? Llevo unos 17 años en esto, en distintas cosas y bueno. También viste la plataforma en blanco y negro de Google Ads, ¿no? También. Estuve ahí los primeros, cuando la microsegmentación, cuando solamente había un tipo de anuncios, todo Ya te esto. digo. ¿Cómo ha cambiado? Bueno, total, y cambia cada día. Esto es seguir el ritmo cuesta. Totalmente. Cómo ha cambiado todo esto. Trabajo, soy uno de los socios fundadores de OnTop Media Group, que nace de la fusión de dos empresas, de Strategas Web, que es la que creé hace ya por ahí 14 años más o menos, y Making SEM, que es una empresa especializada, pues como dice el nombre, en SEM, ¿no? Y entendimos que los datos y el SEM o la optimización de campañas y todo esto que tienen todo que ver, que son necesarios o existe una sinergia brutal entre ambos y de ahí aquella fusión, ¿no? Y ahora, pues bueno, dedicados a todo este mundo apasionante y tan cambiante del marketing online, de la analítica, de la optimización para conversión. Y bueno, como dice Dani, nos conocemos ya hace muchos años, uno de los veteranos, por edad y por tiempo. Pues sí, el tiempo vuela que se las pela, macho. Pues sí. Vale, pues nada, el episodio de hoy se trata de eso, de Analytics 4. ¿Cuál sería el primer consejo? Bueno, más que consejo, ¿qué es Analytics 4? Porque igual hay gente que aún está un poco desubicada ahí. ¿Qué es Analytics 4? Eduardo, Analytics 4 es una nueva herramienta. Yo creo que uno de los problemas está en pensar que Analytics 4 es la evolución del Universal Analytics o Analytics 3, como le queramos llamar, y no es eso. Es una herramienta totalmente diferente. Se parece, por supuesto, muchísimo más a lo que es el Firebase que a lo que es el Universal que todos conocemos. Y al ser una herramienta totalmente nueva, pues cambia radicalmente el enfoque que tenemos que dar. Las métricas, incluso aunque sean el mismo nombre, pueden estar midiendo cosas diferentes. Las posibilidades que tiene también son distintas. Es decir, estamos ante una nueva plataforma, lo que supone un reto mayor, porque al estar acostumbrados a llevar durante años Universal, que es lo que primordialmente yo creo que el 90 y tantos % de los clientes que tenemos es lo que usan, salvo alguna excepción que utilice Adobe Analytics o Piwik Pro o cosas por el estilo, incluso en estos suelen tener una implementación de Analytics en paralelo, ¿no? Entonces, el cambio es muy, muy alto. Y yo creo que este cambio tan elevado o este salto tan grande que hay de cambiar de plataforma a otra nueva es lo que está un poco retrasando su adopción, ¿no? Estamos a nada de que corten el grifo del Universal y nos quedemos sin datos. Y realmente, aunque hay migraciones hechas de mucha gente y lo tienen en paralelo,
Lo cierto que muy poca gente, mi percepción, lo está utilizando Sí. como herramienta de analítica principal. La tienen puesta ahí para ir recogiendo datos, pero siguen midiendo en Universal, que es lo que resulta cómodo o a lo que estás acostumbrado y que el día a día te lleva un poco a trabajar con eso para tomar decisiones y no lo otro, que va a tener una curva de aprendizaje. Ahí sí, Analytics Universal para empresas que no tienen un departamento de data, prácticamente Analytics Universal era porque te dicen, oye, ¿tienes Analytics? No sacamos prácticamente partido a ninguno. Entonces, ahora Analytics 4 que creo que ni se lo van a plantear el ponerlo, ¿no? Ya te digo, depende de qué estrategias de marketing vayan usando y demás, pero el salto, lo que es la curva de aprendizaje, tú piensas que es mayor, ¿no? La curva de aprendizaje en Sí, Analytics porque 4. es un cambio muy importante. Aparte, el Universal, digamos que era una herramienta que te lo daba prácticamente todo mascado en cuanto a que tenías un montón de reports predefinidos para que si cualquier cosa, ¿no? Y podías meterte, la interfaz era intuitiva y sin trabajártelo demasiado, pues podías ver bastantes cosas, sobre todo para eso que dices de gente que no lo utiliza intensivamente, que no tiene una estrategia de datos clara, pues le podía servir bastante bien y encontraba siempre a lo mejor un informe que le cuadraba. Esta herramienta está pensada para ser mucho más personalizada. Es decir, aquí te tienes que trabajar tú realmente los datos que quieres ver, cómo los quieres explotar, los informes predefinidos son escasos y a mi juicio tampoco los más útiles que hay, pero puedo personalizar la interfaz. Tengo una serie de informes que antes solamente podía tener en Analytics 360, incluso con mejoras. Hay las posibilidades de hacer algo a tu medida, que es lo que siempre hemos intentado, ¿no? Con esto, cuando hacemos un plan de medición o de implementación, son mucho mayores. Lo que pasa que exige un esfuerzo o una madurez en cuanto al dato mayor de lo que mucha gente tenía. Así que yo lo veo como una posibilidad de decir, venga, vamos a tomarnos en serio esto de los datos y vamos a hacer un plan de medición que de verdad aproveche esta herramienta, a entender cómo nos va a ayudar y a personalizar el negocio. Va a costar porque lleva su tiempo aprender, lleva a personalizarlo, pero sin duda yo creo que es bastante más potente e interesante que lo que teníamos antes. Es una herramienta más potente. Yo también sí veo los cambios de interface, que si hay sitios que dices tú, esto parece que no es clicable, pero realmente es clicable y te lleva a otro sitio totalmente distinto. Sí, Como que le falta un poco, no sé, a lo mejor como es una herencia de Firebase, que no deja de ser un analytics de aplicaciones, ¿no? De smartphone, es eso, ¿no? Como que han pensado que cuando se heredaba ya se sabía cómo iba a funcionar la plataforma por dentro, la interfaz por dentro, pero hay muchas cosas que si no te lo dicen dónde está, tienes que darle unas cuantas vueltas a la herramienta para llegar a ese informe, como tú dices, ¿no? Aparte de toda la potencia que tiene como el elegir el modelo de atribuciones. No sé por defecto el último paso, el último clic como es en Universal, que es la atribución del último clic en todos los informes de manera predefinida. Aquí lo podemos cambiar a libre albedrío. Eso me parece interesante. Pero igual, esto está guay porque lo puedes cambiar, pero sin embargo no te va a valer para todos los informes, lo que resulta un poco confuso. Ya. Sí. Si te vas a las atribuciones, te está cogiendo el último clic. Si me voy a las conversiones, me está cogiendo el modelo de atribución que le ponga. Hay que tener cuidado. Digamos que hay que investigar bastante para que no te lleves a equívocos, ¿no? Porque si no, después vas a comparar tu plataforma con Google Ads y dirás, No, ya hay que olvidarse, ya creo que ya hay que olvidarse de comparar de una pero plataforma de aún otra. así ves cosas y dices, esto no me termina de cuadrar, porque aquí cambia tanto el comportamiento si lo veo en este informe o lo veo en este otro. Realmente hay que entender cómo es el modelo de datos y cómo ahora pues, el concepto sesión ha perdido muchísima importancia, ahora es como se sabe todo eventos y en base a eso tienes que pensar, tienes que cambiar la mentalidad y entender cómo es el nuevo modelo de datos. Eduardo, sobre esto te quería preguntar yo, ¿cuál es la diferencia principal entre G4 y Universal? O las principales, las que tú ves como mayores. Para mí, por ejemplo, lo de la sesión es una de las principales diferencias. Como antes todo estaba empaquetado prácticamente en función a esta sesión, cómo te daba toda la información relativa a este, y ahora es cada evento va asociado con su acción y está como mucho más separado
digamos, o tienes un concepto distinto y la personalización. Antes tenías, pues en el Free 20 dimensiones personalizadas para adaptar todo el negocio, lo que te obligaba a hacer ciertas chapucillas para meter toda la información que querías. Y ahora tienes 25 y cada evento puede tener sus propias dimensiones, es decir, tus posibilidades son mucho mayores. Entonces, el enfoque, sobre todo el modelo de datos, es totalmente distinto. Entonces, Ya no estamos tan atados a esta agrupación de sesión y ahora lo tenemos mucho más libre y hay que entender que las sesiones son distintas. Ahora dependen de un evento sesión start y cosas por el estilo. No se cierran cuando cambiamos, por ejemplo, de origen, que antes no nos cerraba la sesión. Y eso en la atribución, pues tenías que investigar más para saber cómo funciona. Ahora es más directo. Para mí es una de las diferencias fundamentales y la capacidad de personalización, que ha aumentado mucho. Cambiando. Un sistema que de partida contenía bastantes cosas, pero donde personalizar estaba relativamente limitado. Podías hacer mucho, pero estaba limitado respecto a lo que tenemos ahora, donde podemos hacer muchísimo más. También la forma de extraer los datos. Antes, como digo, estaba mucho predeterminado y podías utilizar Data Studio bastante bien porque te sacaba toda la información y te da mucha versatilidad. Y ahora han desaparecido el límite de recepción de hits, pero tenemos otros 1000 límites que nos bloquean más y, por ejemplo, hacer un informe en Data Studio se convierte en una pesadilla. Porque aparecen datos que no te muestra. ¿A nivel de qué tipo de empresa estamos hablando? Esos límites. Porque una empresa pequeñita, que un poco volumen de visitas, creo que podría funcionar normal y corriente, ¿no? Depende del tipo de dato, porque cuando empiezas a mezclar datos de distintas fuentes, aparecen cardinalidades, aparecen cosas que no se pueden mezclar y está. Por ejemplo, fíjate, si tienes poco volumen, te puede afectar más que a otros esa información. Es decir, Analytics 4 por defecto te va a decir que va a estar basado, o tú lo ideal sería ponerlo y decir, oye, yo quiero hacer la deduplicación de usuarios. En Universal, digamos, eso trabajaba muy mal. Todos los usuarios estaban identificados por el Clean ID, aunque existía el Google Signals y tenías la opción de ver unos informes de atribución multidispositivos, pues, por los datos que recogía veías que prácticamente no se solapaba nada desktop con mobile, lo que no tiene sentido, ¿no? Pues esto ha mejorado mucho. Ahora tú en GA4 puedes decidir, oye, pues yo quiero identificar el usuario de la mejor manera o de todas las maneras posibles. Es decir, si tiene un Client ID, que es lo que teníamos antes, es decir, el navegador, la cookie de navegador, pues lo identifico por ahí. Pero si tengo un User ID, me lo coges sin necesidad de hacer una vista propia, que ya no existen, vamos. No hay vista. De hacer algo especial, lo meto en el mismo cajón, el que tengo User ID. Si no, por el ID de dispositivo, si no, por la cuenta de Google. Si has aceptado la personalización de publicidad, pues Google es capaz de identificarte en distintos dispositivos porque tienes la cuenta de Gmail, de propio Google Analytics, de lo que quieras, de cualquier producto de Google, y entonces te puede hacer una deduplicación de usuario. ¿Qué es lo que pasa? Que si tienes poco volumen, lo de los datos personales es algo muy, muy crítico y muy delicado. Entonces alguien considera que si eres capaz de identificar una sesión a un usuario único, aunque no sepa ni el nombre, ni el teléfono, ni ningún dato personal real, estás de alguna manera identificándole. Y para evitar que llegues a ver algo con tanta precisión, pues Google te mete cardinalidad. Es decir, cuando utilizas estos sistemas amplios de duplicación de usuarios, que es capaz de identificarte con signals, si tienes, imagina, 20 conversiones en un mes, pues va a decir, esto es peligroso, puedes identificarle, entonces te van a desaparecer datos y no te los va a mostrar. Y tienes que ir a cambiar al sistema antiguo de atribución, de identificación del usuario por el Client ID para ver cómo tienen más conversiones de las que te señala, etc. Es decir, vuelves para atrás si tienes poco volumen. Si tienes más volumen, el riesgo, digamos, es menor y a lo mejor no tienes este problema. Y si tienes poco volumen, y suele pasar en las conversiones, claro, porque aunque tengas miles de visitantes, las conversiones pues suelen ser mucho menores, ¿no? A lo mejor tienes un 1%, entonces te sale. La ventaja es que puedes cambiar dinámicamente. Antes estamos acostumbrados que cada cambio era de ese momento en adelante
Y lo de atrás no podías tocar, ahora tenemos mucho más cambios que sí puedes hacerlo. Es decir, esto del usuario, ¿cómo lo identificas? Lo puedo cambiar sobre la marcha. Es decir, para un tipo de informes puedo cogerlo de duplicado, para otro tipo de informes puedo cogerlo por Client ID. Los modelos de atribución los puedes cambiar sobre la marcha igual. Lo cojo basado en datos. Cojo el último clic indirecto, lo que quieras, y lo vuelves a dejar como lo tenías antes. Y eso es una gran ventaja respecto a lo que teníamos antes. Eso no era posible. Antes se creaban diferentes vistas y a partir de ahí es cuando se recogía el dato filtrado, o sea, decía una vista solo para el blog, otros se hacían solo para el SEM, otras a lo mejor con el User ID, y ahora todo eso se ha cambiado. Ahora tenemos que crearlo en base a informes personalizados que encima cambian sobre la marcha. No tenemos que esperar a que empiece a recoger nueva data, ¿no? En ese sentido. Es un paradigma distinto. Sí, totalmente. El que no está habituado le va a costar trabajo un rato. Sí, hay quien intenta identificar que los flujos de datos son los sustitutos de las vistas y para nada. No tiene nada que ver, al menos a mi juicio, porque los flujos de datos quiere decir que realmente el origen es distinto. No podrías tener, por ejemplo, un flujo de datos, o no deberías tener, si va a tu página web, un flujo de datos para SEM y otro para SEO. Porque seguramente obtendría los datos mal, casi al 100%. Entonces, cosas que tengan sentido. Imagina el tráfico de la web, el tráfico de las apps de iOS y el tráfico de las apps de Android. Eso sí, son flujos de datos porque quiere decir que realmente te están viniendo de orígenes distintos y ahí lo puedes mezclar. Mezclar varios flujos de web, pues Google no lo recomienda porque puede crear inconsistencias. Por ejemplo, si tienes una web para varios idiomas, pues debieras utilizar un solo flujo y no 7 flujos, que antes tenías una vista general y 7 vistas separadas, ¿no? Pues ahora tendrás que segmentarlo mediante una dimensión personalizada tipo portal o país o como la quieras denominar, que te permita rápidamente quedarte con una vista u otra, pero ya no existe lo predeterminado, ¿no? Tendrás que ir aplicándolo. Tienes que ir aplicando ahí. No hay intención de poner nada parecido a las vistas. En el 360 sí que existen una cosa que son las subpropiedades. Subpropiedades de Analytics 4. De Analytics 4 360 hay una cosa que son las subpropiedades, pero no es exactamente lo mismo, pero se puede parecer más, pero hay que saber que tiene un coste extra, claro. Cada hit que mandas a una propiedad y a una subpropiedad, o cada evento, te va a contar como un evento en la propiedad principal y como medio evento en la propiedad secundaria. En la secundaria, curioso. Lo que hace que, como tiene un modelo que de partida es más barato, pero después te cobran por volumen de eventos, por distintos bloques, pues te puede salir más caro poner muchas subpropiedades. Entonces hay que utilizarlas solo en casos que las necesites sí o sí, por tema de permisos o cosas por el estilo. En esta ya curiosidad que me acabas de crear, en la versión de pago de GA4 360, también hay que usar BigQuery a grandes volúmenes. ¿O no hace falta? No, me refiero con el tema de lo que es estudio. Como en el otro tiene modelos en los que no hay muestreo y todo esto, es decir, eso pues, te puedes quitar del BigQuery y lo puedes sacar todo por la interfaz. No es necesario utilizar BigQuery. Lo que sí es cierto es que tener BigQuery te puede abrir otras vías. Por ejemplo, para lo que hablábamos de Data Studio, pues si utilizas BigQuery, los problemas que tienes aquí de que hay umbrales de datos y que cuando te pasa no te muestro, pues eso lo eliminas con BigQuery. Te lo quitas. También tiene coste. Yo creo que de madurez mayor, es decir, si utilizas BigQuery estás abriendo el melón, estás abriendo la puerta a realmente utilizar una base de datos centralizada en el que metas datos del RP, en el que puedas meter un Excel, es decir, el famoso Big Data, ¿no? Pues puede ser un primer paso para poner cosas que utilice fuentes diversas con distintas estructuras, pero que puedan tener un almacén común y que las puedas explotar en común, ¿no? Es más complejo, es un nivel de madurez que bueno. Sí, ahí hablaríamos ya de las que no, pero seguramente el GA4 sea un impulsor de esto, que estaban compañías grandes y tal, y que en donde el dato es importante, lo tienen hace años, pero hay muchas, digamos que la pequeña, la mediana empresa, donde realmente esto todavía no
Tiene está 50. implementado realmente en su ADN y posiblemente esto sea un impulsor. No creo que sea este año, pero a lo mejor en un año y medio, en 2 años, se empieza a extender o a normalizar el uso de BigQuery no solo para GA4, sino para distintas fuentes. Es decir, oye, tengo mi RP, voy a hacerme típico informe de cómo son las ventas reales que me da mi RP versus las que recibo en Analytics, a ver si crecen las discrepancias, si no crecen, si tiene impacto esto en una campaña offline en mi online, todo eso. Eduardo, irá siendo de forma natural, ¿no? Una pregunta bastante común que se hace la gente es, ¿vale la pena medir las conversiones con la etiqueta de Google Ads o con la de Google Analytics? Y más ahora con GA4 que viene. ¿Tú qué opinas de esto? Para mí sí merece la pena medirlas con la etiqueta de Google Ads, sobre todo por una cosa clave para mí, la inmediatez. Cuando metes la etiqueta de Google Ads, mides mucho más rápido la conversión. Analytics 4 es más lento que Analytics Universal en procesar los datos. Antes, más lento todavía, curioso. Antes, cuando te decían que bueno, tenías un día, pero lo real es que en un par de horas o así, 4 máximo, tuvieras los datos procesados, que eran prácticamente los tiempos que tenías garantizado en 360. Ahora tardan bastante más en aparecer. Aparte, la atribución es distinta, ¿vale? Aunque cojas un modelo basado en datos. Yo no digo que no ponga las conversiones de Google Ads, de Google Analytics en Google Ads, pero en las que pueda, utilizo directamente la etiqueta. Por ejemplo, las conversiones de venta. Tienes un e-commerce y haces la transacción. Si ya tienes tu capa de datos, no te cuesta nada coger la transacción con su importe, su moneda, los productos, toda esa información la tienes, ¿no? Hay que hacer la etiqueta bien personalizada. Yo creo que mucha gente al principio lo utilizaba por la comodidad, ¿no? Han estandarizado el tema de utilizar capas de datos y tal, porque era difícil acceder a, por ejemplo, una transacción al valor de conversión. De conversión, ¿no? Y entonces lo más cómodo era, joder, yo implementado un plugin de PrestaShop, por poner un ejemplo, y ya me lo importa. Si lo cojo de Analytics, tengo el valor y a lo mejor no tenían la capacidad técnica para coger ese valor en Ads. En ese caso, claro, pues era la opción lógica, ¿no? Pero eso yo creo que está desapareciendo. Ya casi todos tenemos acceso, hay capas de datos, aunque sea por los propios plugins, entonces es fácil acceder a esos valores y yo utilizaría la de Google Ads. Ahora, ¿qué tiene Analytics 4? Tiene tipos de conversiones que antes no era posible hacer y que ahora tampoco puedes hacer o de forma sencilla, te lo tendrías que complicar la vida bastante con el Tag Manager o con lo que utilices en Google Ads. Es decir, tú puedes decir, oye, me voy a quedar solamente con los usuarios que entren por una ficha de producto, vean más de 3, me añadan al carrito y lleguen a ver el resumen del carrito, ¿vale? Porque entiendo que están valorando y no han llegado a convertir. Es decir, es una audiencia, ¿no? Tipo que te has creado tú. O que ven esta categoría concreta de productos y ven, yo qué sé, la página de política de envío. Y dicen, joder, pues cuando esto me voy a hacer una conversión muy específica que yo creo que tiene valor, o me han apuntado un lead o lo que quieras, y en ese caso, Analytics 4 ahora te permite hacer ese tipo de conversiones. Antes no era posible, es decir, ¿no? En esta secuencia tal, ahora como cuando alguien entra en una audiencia, le puedes generar un evento y ese evento, con un clic, le conviertes en un objetivo. Exacto. Pues te permite hacer estas cosas que son mucho más avanzadas y ahí sí, ahí vas a necesitar, o sea, para comportamientos concretos, pues, puede tener sentido. Y además que con PMax este tipo de conversiones son necesarias. Esto ya lo hemos hablado en su momento con Ramón, Fabregat, etcétera, pero totalmente de acuerdo. Y ya para ir terminando, Eduardo, la medición de comercio electrónico mejorado, sabes que espero que todo el mundo lo sepa, en Analytics Universal se necesitaba una modificación sobre el píxel de Analytics, que lo hacía normalmente un módulo de WooCommerce o de PrestaShop, obviamente desarrollado a mano. En Analytics 4 se necesita ese desarrollo del propio píxel o lo hace de manera automática la medición del comercio, o se necesita personalizar un informe para saber qué producto ha ido al carrito o se ha quitado del carrito. Eso como... Se sigue necesitando. Hay opciones, está hablando de que te puede coger datos del DOM y tal, pero necesita la estructura. De hecho, digamos, lo recomendable es utilizar una capa de datos y es muy parecida
la que utiliza el Analytics 4 a la que utilizaba el Universal. Cambian cosas, es decir, antes el nombre, la marca del producto era brand, pues ahora es item-brand. Pero sí, y sigue habiendo plugins que te generan esa capa de datos. Mi recomendación es que utilicéis plugins que generen capa de datos en vez de directamente. Lo bueno que con la etiqueta Universal, con el GTA, también te genera una especie de capa de datos. Y lo recomiendo porque lo puedes utilizar para otras plataformas. Es decir, al ver una capa de datos que es algo más o menos estándar a lo que puedes acceder, pues vas a poder utilizar, por ejemplo, para mandar los ítems a Facebook, a lo que quieras, ¿no? Si lo metías directamente, no. Están bien opciones de coger los datos estructurados y que esto automáticamente te sea capaz de alimentar, pero eso yo creo que todavía está un pelín bueno. Entonces, como recomendación final sería si hay la capacidad, tanto en un CMS u otro, de instalar un módulo o un plugin que genere capas de datos, no específico de Analytics 4, sino sí, que genere capas de datos. La específica de GA4 es bastante estándar, al final es una matriz de JavaScript y casi todo lo utilizan igual. Yo pondré un plugin, lo mejor es que se creen un plan de medición a medida y aunque utilicen un plugin, este plugin le van a tener que editar. Por ejemplo, los plugins, tú compras cualquier plugin y te dice, te generamos las promociones internas y todo esto lo hacemos. Todavía no he visto uno que funcione bien. Claro, no, suele pasar. En ningún lado, es decir, te lo genera, pero de aquella manera. ¿Cómo identificas que es una promoción? ¿Cómo no? Si quiero ver las pestañas o contar el número de imágenes que tiene una ficha, ¿me lo vas a dar también? Pues no me lo vas a dar. Es decir, son un buen punto de partida, a lo mejor te ahorra horas de trabajo en desarrollo y lo puedes utilizar, pero es solo eso, no confíes en un plugin como edición final porque vas a tener muchos errores, te va a faltar información. Bueno, para cubrir lo básico, normalmente cosas como añadir al carrito, desde ver la ficha de detalle, añadir al carrito, el checkout con cuidado, o sea, porque hay 2 pasos, depende mucho de si han metido un plugin de un solo paso o de varios y tal, eso ya funciona regular. Y la compra, si suele estar bien definida, pues bueno, te vale como punto de partida, como digo, pero no... Qué bueno. Te debieras hacer un plan de medición más ambicioso, con más cosas y añadiendo información. Nos quedamos con eso, que el plan de medición a día de hoy se hace ya como algo obligatorio, ya no es necesario, como algo obligatorio en cualquier estrategia ya de marketing de PPC o cualquier medio, ¿no? Vale, pues Eduardo, me quedaría horas siguiendo hablando de analítica, que queda mucho por mucha amiga por desmenuzar, pero nuestros podcasts ya sabemos que duran eso, unos 25 o 30 minutos y ya estamos llegando al límite y la mañana continúa. Así que muchísimas gracias, Eduardo. Muchas gracias, Eduardo, por tu tiempo. Espero que hagamos una versión 1.2 de este episodio, porque creo que hay muchísimas cosas que hablar de Analytics 4, ¿vale? Pues nos despedimos y nos vemos en el siguiente episodio. Feliz día a todos. Muchísimas gracias. Saludos.